Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo José de Rebelis y les vengo a explicar hacer unas actividades en Visual Studio por medio de la consola y por medio de los forks. La diferencia entre una consola y un fork es de que el fork tiene diseño y la consola no. Por ejemplo, en este es un fork. El fork te trae un diseño como tipo ventana. Uno va creando por medio de botones, checkbox, color diálogo, combo box, datasets, group box, list box y de un montón de formas. Y la consola, solo está la consola, o sea, la parte de codificación. Y los ejercicios que vamos a explicar y de qué se tratan van a ser de unas actividades a realizar que son de A, B, C, D, E, F y G. Esos ejercicios, dependiendo de qué sea, vamos a ir explicando cómo se va a realizar y en qué se realiza. Como podemos ver aquí en un form mostré cuáles son los ejercicios que vamos a realizar y de qué forma. Por ejemplo, el inciso A se hace de forma de fork, porque dice que hay que crear un programa en el cual se le puede mostrar al usuario una serie de menús para que el mismo pueda ir armando un combo de hamburguesas. Este mismo deberá mostrar el total a pagar según lo que el usuario seleccione. Entonces ese inciso A va a ser de esta forma. Vamos a crear un diseño donde va a tener un título y va a ser menús, varios labels, que sería el primer label va a ser el tipo de hamburguesas, el segundo label va a ser menús, tercer label tipo de bebidas, cuarto label extra, quinto label total. El total va a ser donde vamos a mostrar la suma de lo que cuesta cada tipo de comida o tipo de hamburguesas más la soda, el extra y si lo queremos agrandado. Entonces creamos un botón donde este botón nos va a enviar a su forma de consola y vamos a colocar una variable que va a ser total igual a 0. En esta variable colocamos un if checkbox1.check para que este checkbox al momento que uno le dé cheque se active por medio de true. En ese checkbox vamos a hacer un total que va a ser igual al total más 10. El total va a ser 0, porque al momento que el cliente no pida nada va a ser 0, pero si va a ir pidiendo de forma ordenada o si pide todo, se va a ir sumando cada uno. Entonces en el primer checkbox le agregamos 10 y al momento que le dé checkbox 1 al primer checkbox, que va a ser el clásica bacon cheeseburger, se va sumando 10, y si uno le da queso ahumado y maíz, otros 10, o dependiendo del valor que uno le quiera dar a cada tipo de hamburguesa o su menú personal. Creamos otro if checkbox2.check igual a true para que de igual manera el segundo checkbox esté activado. Abrimos corchetes, no es total igual a total más 13. Ya si seleccionamos el primer checkbox se va a ir sumando 10, si le damos al segundo checkbox le va a sumar más 13 para que sea un total de 23. De igual manera le creamos para la tercera hamburguesa, que va a ser checkbox3.check igual a true, que sería total igual al total más 25. Le va a sumar 25 si uno le da cheque, y si no le da el cheque no se suma esos 25. Al siguiente le colocamos if igual a checkbox4.check igual true, un total igual a total más 15. Aquí ya empiezan a sumar los tipos de bebida. No importa si los colocamos juntos por razones de que son checkbox.
y lo único que va a ir haciendo es sumando cada uno. Así vamos sumando cada checkbox y al final colocamos un label.text igual a su total es Q. Este Q significa quetzales. De igual manera podemos colocar una S que significará dólar o una E que significa euros, dependiendo de donde sea la moneda que uno quiera. Le colocamos más total.toString para que al momento que esté ya todas las sumatorias de cada checkbox del total a la par del texto. Este label 5.text es este quinto label, es donde dice total. No importa si uno le da de texto total, porque al momento que le dé al botón va a sacar el total y con eso no hay ningún problema. El siguiente inciso va a ser por medio de la consola. De esta forma se va a realizar en la consola. Como pueden ver, la consola no necesita de un tipo de diseño, por razones de que lo va a sacar de como una consola. En esta vamos a hacer un programa que permita ingresar un vector de 8 elementos. Informe el valor acumulado de todos los elementos del vector. El valor acumulado de los elementos del vector que sean mayores a 36 y la cantidad de valores mayores a 50. Entonces, por medio de la consola que creamos un private int del vector igual a new int 8, porque al momento que colocamos int ya le damos a una variable vector igual a new int. En este vector va a tener 8 elementos, pero aquí se puede modificar a colocar los 7 por razones de que se toma en cuenta el 0. Entonces, si tomamos en cuenta el 0, solo se colocará 7 para que sean los 8 elementos. Creamos un public void datos. De aquí vamos a mostrar los datos de ingresar el valor. Colocamos un for int y igual a 0, punto y coma y menor que el vector para que el vector sea verdadero. Punto leg, punto y coma y más. Dentro de este for creamos la consola. Punto written line. El written line, aquí vamos a mostrar el texto que hace ingresar un valor y colocamos un string línea igual a consola.readLine para que los caracteres fluyan en estándar. Colocamos un vector que va a ser este mismo vector y va a ser de los 8 elementos. Le damos igual en punto parse línea. Cuando decimos de que va a ser la suma de elementos, es como que estuviéramos sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 sucesivamente. Abajo colocamos otro public void suma, donde va a ir sumando los vectores, que va a ser int a igual a 0. Podemos colocar otro tipo de variable porque no afectaría en nada. Colocamos un for int i igual a 0 para que sea igualado al 0. Punto y coma y menor que el vector. Punto left, punto y coma y más. El más nos va a servir para que aumente unidad por unidad. Al momento que le damos en ingresar el valor, va a sumar el primer valor al segundo valor según esta suma, que va a ser a igual a más el vector. Aquí vamos, al momento de la va a ser el primer ingreso del primer número, que va a ser 2, más el siguiente vector, que va a ser 3, así sucesivamente. Igual ahí entre estos corchetes colocamos un i. Igual abajo continuamos con consola.writeLine para que crea una línea donde va a decir la suma de los valores es a más a, para que muestre el valor de lo que es a, o sea de que no va a mostrar este valor que es 0,
sino que va a mostrar el valor de la suma de todos los 8 vectores. Entonces colocamos un public void suma 36 int a igual a 0 para que el int y su vector sea 0, para que sea su 0. Colocamos un for. Dentro de ese for colocamos un int y igual a 0, punto y coma, y menor que el vector, punto y coma, y más para que siga sumando cada vector. Entonces esta parte va a ser que sean los elementos del vector mayores a 36. Entonces el vector i va a ser mayor al 36. Al momento que saque los números, por ejemplo, si imprimimos el primer número, que va a ser 4, el siguiente va a ser 50, el siguiente va a ser 3, el siguiente va a ser 60, solo va a imprimir los números superiores al 36. Colocamos de nuevo a igual a más vector i para que los diga, para que sumen los valores mayores a 36. Aquí colocamos otro console igual name para que, y el texto va a ser la suma de los valores mayor a 36 es, y aquí colocamos más a para que nos dé esa suma de los valores de mayores a 36. Colocamos otro public void cuenta, puede colocar otro tipo de nombre, no importa. Colocamos un int a igual a 0 para que no afecte al momento de sumar ningún número y que no dañe la estructura. Colocamos otro for int igual a 0, punto y coma, y menor que el vector, punto de colocamos punto y coma y más para que vuelva a sumar. En esta parte ya es donde sumamos la cantidad de valores mayores a 50. Colocamos un if vector y mayor que 50. Dentro de este vamos a colocar a igual a más 1 para que sean los números mayores a 50. Colocamos un console.queryLine y aquí va a imprimir ese texto que va a ser el número de valores mayores a 50 es, y imprime ya la cantidad, los números mayores a 50. En la parte de Static Void Main String Art nos va a mostrar que la ejecución de la clase anterior, aquí colocamos Program Lab igual a New Program. ¿Por qué Program? Porque Program es la clase que aparece al principio. Luego continuamos con Lab. Lab puede ser otro valor si quieren, pero yo le coloqué Lab como laboratorio. Colocamos lab.datos abajo entre comillas, corchetes, igual punto y coma, consola.clear para que borre la información que se va a mostrar en la pantalla. Colocamos un lab.suma para activar el primer suma que va a ser del public void. Luego colocamos de igual manera lab.suma 36 y lab.suma cuenta entre comillas corchet entre paréntesis lo que es el public void de la suma 36 y el public void cuenta. Y como último colocamos el public console.writeKey para que al momento que teclee el carácter o funciona al presionar por el usuario, la consola solo nos va a hacer que representa los flujos de la central. Ya mostrando por lo menos estos dos este ejercicio nos va a salir de la siguiente forma. Esta es la consola. Aquí nos va a pedir que ingresemos un valor que va a ser 2. El siguiente valor 70. El siguiente valor 40. El siguiente valor 30. El siguiente valor 1. El siguiente valor 100. El siguiente valor 30. 36.
y nos va a sumar los valores que van a ser el total de 279. La suma de los que son mayores a 36 va a ser 210 y los números de valores mayores a 50 es 2. De esta forma nos va a imprimir la información. Continuemos con la siguiente consola, que va a ser que permita ingresar un vector de n elementos que ingrese n por teclado, luego imprimir la suma de todos sus elementos. Ya en esta parte creamos una consola donde va a ir un private int vector. ¿Por qué private int vector? Porque no sabemos cuántos elementos van a ser. Abajo colocamos un public void cargar. Aquí en public void cargar pueden colocar si quieren siguiente, punto y coma, pero menos o como que solo un punto, porque si no va a afectar el código, no lo va a afectar. Entonces colocamos dentro del public void cargar consola.writeLine para que imprima longitud del vector. Abajo colocamos int n igual a int.parse console.writeLine para que nos saque las vectores que no se van a saber todavía de cuántos van a ser. Colocamos otro vector que va a ser vector igual a new int n para que represente los enteros de 32 el int. El for int igual a 0 y menor que vector.left, que va a obtener los enteros de 32 más y que va a ir sumando número por número. Abajo colocamos console.writeLine ingresar valor para que nos tire una línea que va a decir ingresar el valor de los n vectores. int.parse console.writeLine para que lea la siguiente línea del carácter de flujo. Abajo colocamos un public void suma y en esta suma va a sumar los elementos de n. Int suma igual a 0 para que represente los enteros y el for int igual a 0 punto y coma y menor que el vector.left punto y coma y más. Aquí vamos a ir sumando la suma igual a suma más el vector, que no se sabe cuántos van a ser. Abajo colocamos console.writeLine, la suma es más la suma. Colocamos un signo más para que no haya ni un error. Por ejemplo, si lo quitamos van a salir varios errores, pero si colocamos el más va a agregar el suma, que va a ser los valores del vector. Y abajo activamos el program prg igual a new program para que la clase program se activa. Colocamos prg, que puede ser cualquier otro tipo de nombre, puede ser hasta solo vec, y aquí nos saldría error si no cambiamos el vec cargar y vec.suma. Eso no, como vuelvo a repetir, no importa si uno coloca otro tipo de nombre, lo que importa es de que active el programa. O sea, aquí va a activar el primer public void, que es cargar, el segundo public void, que es suma, con la consola más el red key, que va a obtener los caracteres. Vamos a iniciar con la longitud, que va a ser de 40. Vamos a ingresar el primer valor, que va a ser 30. El siguiente valor va a ser 20. El siguiente valor va a ser 100. 10, 20, 28, vamos a colocar 50, 2, 80, 66,
55, 33, 22, 7, 9, 0, 3, y va a ir continuada sucesivamente. Volvemos a repetir la iniciación por razones de que al momento que la longitud es de 40 se vuelve muy larga. Entonces colocamos una longitud de 5 y solo nos va a pedir 5 longitudes o 5 valores, que son 2, 45, 65, 67, 44, y nos va a salir la suma que es 223. Ese es el desarrollo del programa de los vectores. El siguiente programa va a ser de demostrar lo que una empresa tiene, que son 2 turnos, que es de mañana y tarde, en los que trabajan 8 empleados, que va a ser confeccionar un programa que permita almacenar los sueldos de los empleados, uno para los nombres y otro para el vector para almacenar el turno e imprimir los sueldos mayores a 1000 del turno de la tarde. Utilice el vector paralelo, o sea que vamos a utilizar el vector paralelo para los de la tarde, y para los de la mañana vamos a utilizar los turnos de. Entonces empezamos a crear los public string vector igual a new string, que van a ser los primeros 8 empleados, o 7 se podría colocar, para decirle que el 0 se va a tomar en cuenta. Si colocamos 8 van a tomar como un total de 9. Porque se empieza a tomar desde el número 0. Creamos un public void cargar, y dentro de ese public void creamos la consola writeLine, donde vamos a mostrar un texto que va a ser empleados y turnos. Abajo colocamos un ciclo for, que va a ser int, que va a representar los enteros de i igual a 0, punto y coma, i menor que el vector, punto left, que va obteniendo los valores de 32, aquí punto y coma, y más para ir sumando cada número. Colocamos abajo dentro de los corchetes consola.writeLine, que va a ser la línea de ingresar del texto, ingresar si es mañana o tarde. Colocamos vector y igual a consola.relay para que lea las líneas. Abajo colocamos un consola.writeLine que va a ingresar nombres del empleado. Aquí nos va a aceptar la cantidad de nombres igual a la consola writeLine, dependiendo de cuántas personas, que aquí nos va a solicitar de 7, de 8. Continuamos con el public void imprimir. El public void imprimir nos va a servir para que nos tire los datos o imprima los datos de los empleados de la mañana o tarde y cuánto es lo que ganan. Si ganan mayor de 1000, colocamos una consola.writeLine para el texto que va a ser empleado con sueldo mayor a 1000 por trabajar en la tarde. Colocamos un ciclo for igual a int igual a 0 y menor que el vector.left, que va a sumar los números enteros, y más que va a ir sumando uno por uno. Ahora colocamos entre corchetes y vector y punto cuadro para determinar si esta instancia y otro objeto de sync.string especificador tienen el mismo valor. Dentro de eso colocamos tarde, que va a ser el texto que va a representar estos caracteres. Colocamos consola.writeLine nombre sí, para que nos tire los nombres o imprima los nombres de cada uno de la tarde. Y por último vamos a activar los public void. Creamos el programa
PRG o get, así como lo habíamos mostrado. En vez de colocar PRG colocamos get o cualquier otro nombre, porque eso no nos va a afectar en nada. Colocamos program get igual a new program, colocamos abajo get.cargar entre paréntesis. Abajo colocamos consola.clear para que borre, y en el get.imprint para que imprima los datos. Aquí colocamos console.relocate para que obtenga los datos de los caracteres. Ahora lo vamos a probar. Aquí dice que ingresemos si es mañana o tarde. Vamos a colocar tarde. Vamos a ingresar el primer nombre, que va a ser Pablo. Otro va a ser Alejandro. Otro va a ser Steve. Perdón, aquí me acabo de confundir. Y es tarde. El primer nombre Pablo. Aquí vamos a colocar mañana Alejandro. Aquí vamos a colocar mañana tal Virgen. Mañana Berta. Tarde Juan. Mañana Luis. Empleado Luis. Y nos va a sacar que los empleados con sueldo mayor a 1000 va a ser, por trabajar en la tarde, va a ser Pablo y Juana. Esas son las empleadas que trabajan en la tarde. Ahora continuamos con los del ciclo de la forma for. Así como habíamos presentado al principio del menú de hamburguesas, estos son los ciclos for. Al finalizar vamos a mostrar cómo funcionan lo del ciclo for o de la forma for. Ahora vamos a mostrar el siguiente, que va a ser crear un programa donde el usuario pueda ver un listado de las diferentes figuras geométricas. Este programa debe mostrar la imagen de la figura seleccionada y la fórmula. Asimismo debe estar en el área correspondiente para poder resolver la fórmula. Entonces, en la parte del diseño creamos 3 checkbox, un botón y 3 imágenes que se van a llamar imagen box. Le damos en el botón mostrar para que abre el botón en la consola. En este botón creamos un if que va a ser checkbox, que el checkbox 1 va a ser punto check igual a true. Dentro del primer check colocamos picture box 3, que va a ser la primera imagen, punto show, que va a mostrar que nos muestra los controles de usuario. Colocamos picture box 2 punto here, que va a ocultar el usuario, y el picture box 1 que va a ocultar también. Con esto podremos referirnos a que el momento que le dé el primer checkbox va a ocultar la segunda y la primera imagen, y va a mostrar la tercera imagen. En el segundo checkbox colocamos un if entre de corchetes o paréntesis, colocamos un checkbox 2.check igual a true para que sea verdadero al momento que le demos check y active la segunda imagen por forma de .show. Aquí colocamos picture box 2.show. El tercero colocamos picture box 3.hid. El
tercer picturebox1.hid. El tercer if checkbox3.check igual a true. Picturebox.show picturebox2.hide picturebox3.hide. Si notamos, el orden es de que al principio de los tres checkbox colocamos el picturebox 3, 2 y 1 como los principales, como show. En el primer checkbox colocamos en el tercer picturebox show. En el segundo checkbox 2 colocamos el picturebox 2 show. Y el tercer checkbox colocamos picturebox 1 show. Esto es para que al momento que le demos cheque al primer checkbox active solo una imagen, que va a ser la 3. Al momento que le demos al segundo checkbox va a activar solo la segunda imagen, y el tercer checkbox va a activar solo la primera imagen, o sea que va a ocultar las otras dos imágenes y solo va a tomar una en cuenta. Entonces eso sería de las figuras geométricas. El siguiente inciso, que es el F, nos va a pedir que creamos un programa que permita al usuario ingresar un número par, ser mostrado en una lista. Este programa debe verificar si el número es par o impar para mostrar la cantidad de pares e impares que ingrese el usuario. Este programa debe finalizar su ejecución hasta que el usuario dé clic en el botón salir, implementado bloqueo de botones. Entonces aquí solo hay un botón, pero vamos a crear el botón de salir. Jalamos un botón, le colocamos de nombre en la propiedad solo el text, porque el text solo va a cambiar en la parte del diseño. Vamos a colocar salir y nos crea este botón. Dentro de este botón lo codificamos y le colocamos que sea this.close, y esto activará el botón para que nos saque del programa. Entonces explicando el botón 1, que va a hacer que ingrese los números pares e impares en el textbox y los muestre en el linkbox. Aquí vamos a colocar un valor que va a ser int n igual a int.parse, que convierte la representación de forma de cadena de los números del checkbox 1.text. Colocamos if n de la variable el porcentaje 2 igual a 0, que va a activar solo los números pares, y colocamos un mensaje box.show, el número es par, y va a abrir que el xbox1.intent, que va a obtener los elementos del control system. Colocamos add.add, que va a agregar los elementos de la lista. Dentro de los paréntesis colocamos n, que va a ser la variable n de int igual a int.parse, que al momento que ingresemos un dato en el textbox nos muestre en el xbox. Colocamos par igual a par más 1. Esto va a ir sumando al número al par y va a mostrarnos en el xbox. Colocamos textbox1.text igual dentro de comillas. Colocamos representar el texto como una serie de caracteres. Esto nos va a servir solo las comillas, no colocamos nada. Colocamos punto y coma, colocamos el siguiente label1.text igual a pares más par. ¿Por qué colocamos esto? Porque al momento que nos muestre en el diseño donde dice pares, va a cambiar la información de pares y nos va a mostrar los números que son pares, la suma de todos los números pares. Y en el siguiente colocamos else para que active un segundo mensaje, que va a ser mensaje box.show, que nos va a mostrar en un cuadro de diálogo el número es impar. Abajo colocamos xbox1.index.add, que va a agregar los elementos de la lista, y colocamos la variable n. Colocamos abajo un impar igual a impar más 1. Impar no es ningún parte del código, me refiero a que
este va a ser una variable que solo le damos para que los números sean impares o que nos muestre que estos son números impares. Colocamos un textbook 1.text igual a comillas punto y coma. Esto es para que active la información. Colocamos label 2.text igual a impares más impar. Label 2 va a ser este label, el de impares. Ahí nos muestra la información de los números que son impares. Abajo colocamos en la parte de label 2.text, colocamos impares que nos va a mostrar ese texto igual más impar, que nos va a mostrar la información del impar. Por último, volvemos a repetir lo que es el segundo botón, que va a ser this.close para que cierre el programa. Ahora vamos a ver el último inciso. El último inciso nos pide que creemos un programa en el cual permita el llenado de una lista, la cual aceptará las notas de un estudiante. Este programa debe de realizar la sumatoria total y el promedio de las notas ingresadas. El programa se cierra hasta que el usuario indique que saldrá del mismo. Aquí colocamos una lista de notas que va a ser un label. El segundo label que va a ser promedio, donde va a mostrar el promedio de la lista. Al momento que le demos en el segundo botón que es el calcular, colocamos un listbox y un textbox. Abajo colocamos tres botones, uno va a ingresar la información del listbox, del textbox, y el otro va a sumar los números de los listbox y nos va a sacar el promedio. El tercer botón va a ser para salir del for de lista de notas. Ahora vamos a ver lo que tenemos en el botón de ingresar. Colocamos int para representar los números enteros, n igual a int.parse, y convierte los números enteros del textbox 1.text. O sea que el textbox 1.text no va a mostrar ningún dato de letra, sino que va a mostrar datos de números. Colocamos listbox 1.item.addn para que nos muestre en el listbox y obtenga los elementos de la lista y los meta en la lista de listbox y con la variable n. Colocamos un textbox.text igual a comillas punto y coma para que los datos sean representados en el texto. Abajo en el segundo botón, que va a ser el de calcular, va a ser int suma igual a 0. Colocamos for each object item in listbox 1.item. Abajo colocamos un int val, o puede ser otro tipo de variable, igual a convert.to in 16 item, que va a ser la variable. El for each nos va a servir para ejecutar la función del object item y del listbox 1. Colocamos int val convert to string, que va a convertir el valor de los objetos especificados del entero 16 item, que va a ser la variable. Colocamos suma igual a val. Aquí colocamos el double res igual a la suma de la lista 1.item.code, que el code va a ser para que tengamos el número de los elementos del label 1.text igual a promedio más res. Esto va a ser que nos va a dar los valores de la suma de la lista y nos lo va a mostrar en el label promedio. Entonces ahora vamos a ver cómo funcionan los ejercicios. Tenemos que iniciar y nos va a mostrar el primer diseño, que el primer diseño va a ser del for 1, donde vamos a mostrar los botones. En el primer botón va a ser los menús. Aquí en el primer botón vamos a demostrar cómo funciona cada inciso de la parte for. Colocamos tipo de hamburguesa clásica bacon cheeseburger y una hamburguesa
doble de ternera con aro de cebolla, tipo de bebida, una soda, vamos a colocar papas y un combo agrandado. Va a ser el combo todo este agrandado y nos va a dar la suma que es su total es 54. Entonces de esa forma es que funciona el menú. Ahora vamos a probar el inciso de las figuras. Aquí nos muestra 3 figuras y de acuerdo a cada cheque en cada textbox nos va a mostrar la figura. Ahora si le damos al primer textbox nos va a mostrar la primera imagen. Si le colocamos al círculo nos va a mostrar la imagen del círculo. Si colocamos la del cuadrado nos va a mostrar la imagen del cuadrado, así sucesivamente. Ahora vamos a probar el de listas par o impar. Ahora vamos a probar. Iniciamos, le damos clic y nos va a abrir la lista de par o impar. Ingresamos los nuevos números, va a ser número es par. Si colocamos 3, el número es impar según el mensaje box. Ahora ingresamos un 1, nos muestra que el número es impar. Colocamos 60, nos muestra el número es par. Ahora nos va a mostrar que son dos números impares y que va a ser el momento que vamos ingresando, va mostrando en el label que son hay entre 5 números impares. Aquí lo voy a mostrar y hay un número par. El botón salir nos va a cerrar el programa, así con el disclosure. Ahora vamos a ver por último el de la lista de notas. El de la lista de notas, para la lista de notas, la lista de notas va a ser de 3 tipos de notas: de 80, 100 y de 20. Ahora vamos a calcular y nos va a salir que el promedio es 66 del programa. Y ahí está. Esto sería todo lo que es de los 7 incisos